parte de estos videos que representan varios perfiles de personas que viven y habitan la séptima. Entonces, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a la Universidad de los Andes y al lanzamiento de este proyecto Cívica que es liderado por la Universidad Nacional de Colombia en la cabeza del profesor Carlos Moncada, la Universidad de los Andes en cabeza del profesor Luis Ángel Guzmán. Y especialmente le doy la bienvenida a nuestros panelistas, el doctor Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá, Andrés Acosta, subsecretario de la Secretaría de Planeación, y David Monroy, que representa la Cámara de Comercio. La verdad, muchas gracias porque este proyecto ha sido una co-creación de múltiples disciplinas, de múltiples secretarías y de más de 40 estudiantes que han trabajado arduamente tanto de la Universidad Nacional de Colombia como de la Universidad de los Andes, y eso nos enorgullece porque creo que todos han aprendido de ese trabajo colaborativo. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al investigador principal de este estudio. Bueno, un agradecimiento especial a la Universidad de los Andes a nombre de la Universidad Nacional. Este es un proyecto de regalías que surge en el año 2021 en su formulación y que con un equipo de investigadores con diferentes visiones de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Veterinaria, la profesora Arlén Gómez, del equipo de Piandes liderado por la profesora Olga Sarmiento y del equipo Sur liderado por el profesor Luis Ángel Guzmán. Les vamos a presentar hoy los resultados de este estudio que a lo largo de 2 años, y como dice la profesora Olga, de un trabajo multidisciplinario con múltiples visiones, pero además con una participación muy importante de la comunidad, nos permitió construir de manera conjunta los resultados sobre este proyecto cívico. Como director, uno muchas veces está más en el calor de las cosas administrativas, de resolver el proyecto, de dar las discusiones, y realmente es el equipo de nuestros profesores, nuestros investigadores, los equipos de soporte, los estudiantes de maestría, Camilo, Carlos, Ana, Lina, todo el equipo de la Universidad de los Andes. Lo único que puedo decirles es muchísimas gracias y bienvenidos ustedes, la comunidad, los interesados, las instancias de decisión de gobierno para conocer estos resultados. Los dejo entonces con el profesor Luis Ángel Guzmán, el líder de todo el equipo investigador por parte de la Universidad de los Andes en los temas de movilidad, territorio y construcción cuantitativa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, todos ustedes que vienen de diferentes partes de la ciudad y del país. Bienvenidos. Gracias, Carlitos, por esos tantos títulos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Entonces yo me voy a poner esto acá. Ay, sí, casi se me olvida el palito, perdón. Sí, gracias. Bienvenidos. Yo les voy a contar rápidamente y para que no se aburran los principales resultados de nuestro proyecto para después, como dijo aquí nuestros anfitriones, entrar con nuestro panel a discutir las implicaciones de esto en la vida de nosotros, ¿vale? Y nuestro proyecto es la habitabilidad urbana, pero ya mucha gente nos ha dicho que eso de habitabilidad urbana no se entiende muy bien qué es, ¿cierto? Pero nosotros lo hemos resumido, qué tan chévere es vivir en las ciudades. Y en este caso específico es qué tan chévere es vivir en Bogotá, pero algo importante es que esta metodología puede ser aplicada en cualquier lugar. Esa es una de las ventajas. Esta es la definición de nuestro proyecto Cívica, que es aquí de la mano con la ciudad, con Secretaría de Planeación Distrital, que ha estado con nosotros en estos 3 años para ir desarrollando estos conceptos. Y aquí les cuento lo que hicimos. Nos empezamos a preguntar, Bogotá, por ejemplo, que tiene tantos datos, entonces la Secretaría de Salud, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Movilidad, y así sucesivamente, cada uno tiene un montón de datos, pero al final decíamos,
es mucha información. Cada uno, además, cada uno de esos datos tiene diferentes formatos, diferentes años, diferentes escalas. Y entonces empezamos a buscar y encontramos más de 130 indicadores de toda la ciudad dispersados por todos lados. Y empezamos a procesarlos, a tratar de sacarle valor a esos datos con diferentes metodologías hasta llegar a lo que queríamos hacer es llegar a un indicador que nos dijera qué tan chévere es vivir en una ciudad, mezclando datos de todos esos sitios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí con unos modelos matemáticos que son aburridísimos de explicar, queríamos ver, sacarle valor a esa información que tanto le cuesta a la ciudad producir. Y paralelamente, somos muy conscientes que los números no es todo. Las personas, la opinión de las personas, la participación de la comunidad también es súper importante. Y paralelamente a la construcción de esos números, trabajamos con la comunidad, en este caso con una comunidad que vivía o que vive alrededor o sobre la carrera séptima. Y ustedes ven esto no lo entiende nadie, ¿cierto? Lo único, la idea de este matacho, como yo le digo, de ponerlo acá es, lo que queremos mostrar es la complejidad que involucra el concepto de habitabilidad urbana. ¿Por qué? Porque en estos talleres con la comunidad les preguntamos a las personas qué es lo más importante para ustedes en el momento de vivir la ciudad. Y como podemos ver aquí hay temas de mantenimiento de espacio público, productividad, transporte, calidad de vida, uso del espacio público, y todas esas cosas se relacionan entre sí de diferentes maneras y en diferentes momentos en el tiempo. Pero aquí ya empezamos a sacar algunas ideas que, como vemos, estas bolitas de colores son movilidad, espacio público, actividad económica, el tema de la salud, ¿vale? Que son importantes para poder vivir bien en la ciudad. Entonces, combinando esos números duros, estos resultados de la participación ciudadana, llegamos a caracterizar la habitabilidad urbana con un caso específico en Bogotá. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes que quiero resaltar de esta diapositiva. Desarrollamos un índice de habitabilidad a nivel Bogotá, a nivel de zona. Son más o menos 800 zonas en las que dividimos la ciudad, pero también diseñamos un indicador que es la habitabilidad percibida. Puede que el número nos diga cosas interesantes, pero la percepción de las personas también es muy importante, y algo aún más importante es que esa percepción es diferente. Lucy tiene una percepción diferente a un entorno urbano que yo, o que mi mamá, o que mi hijo, ¿cierto? Y eso también lo tenemos en cuenta. Entonces desarrollamos a dos escalas, un índice de habitabilidad a escala ciudad, pero también queríamos entrar un poco más en el detalle, y desarrollamos con el mismo contenido un índice de habitabilidad más chiquito, a nivel de manzana, que involucra más detalles y que además puede ser utilizado para evaluar diferentes proyectos urbanos, como por ejemplo el metro o lo que se nos ocurra. Pero aquí le metimos más cosas. Nuestros ciudadanos científicos, que son muy importantes, que son las personas que viven en el entorno urbano, e hicimos diferentes mediciones, y algo también muy interesante, y es que, como lo decíamos hace un rato, es una sola salud. La salud urbana no debería ser solo para nosotros las personas, sino también para todos los habichuchos y pájaros que viven con nosotros, ¿cierto? Avifauna, perdón, avifauna. Sí. En resumen, entonces, con todos esos datos, vimos, quanti y quali, vimos que podíamos componer la habitabilidad urbana en estos 5 dominios: el medio ambiente, la movilidad, que a todos nos, bueno, en realidad ven que todo esto nos afecta a todos: la movilidad, la vivienda y el empleo, la infraestructura de la ciudad y la seguridad. Si le hacemos un zoom, con ¿qué nos está diciendo
esta diapositiva. Esto lo que nos está diciendo es qué tan importante es cada uno de esos dominios en la habitabilidad. Y estas estrellitas, solo para que tomen nota, nos dice la significancia estadística del dominio en la habitabilidad. Pero nosotros también nos preguntamos en este momento, bueno, y calculamos la habitabilidad y qué. Chévere, tenemos un indicador de habitabilidad. Listo, nos vamos, chao, gracias por venir. No, aquí lo importante es que también vemos que esa habitabilidad influye sobre la salud mental de las personas y sobre el capital social, es decir, la capacidad que la comunidad o que yo tengo de confiar en las instituciones, confiar en mi comunidad. Y esas dos cosas, esos tres elementos a su vez influyen sobre el bienestar subjetivo, que es una de las líneas de investigación que en la universidad tenemos últimamente, y es que el fin último de las políticas públicas debería ser mejorar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. ¿Cómo? A través de un montón de herramientas y de políticas. Entonces aquí esto es lo que nos está demostrando es cómo importante es la habitabilidad urbana para mejorar el bienestar de las personas. Creo que adelántalo porque se me bloqueó. Ya te debería dejar. ¿Ya? Listo, perdón. Y en resumen, entonces, después de coger toda esa cantidad de datos y números, nos quedamos con estos que vemos aquí, vean, por cada dominio. Por ejemplo, les voy a leer en ambiente el ruido, la contaminación del aire, el espacio público y la cantidad de árboles por persona, es lo que nos definen qué tan habitable puede ser un medio ambiente urbano. ¿Vale? Aquí algo interesante de la metodología también es que esto se puede modificar, es flexible y se puede adaptar a las necesidades de cada ciudad o de cada entorno que se quiera estudiar, modificando los indicadores. Y después entonces cogimos todos esos datos, esos números, y somos capaces de medir en un indicador que va entre 0 y 1, donde 0 es lo más malito y 1 es lo mejor. Vale la pena decir que en Bogotá no hay nada 1, lo máximo es como alrededor de 0.7. Vemos que en habitabilidad tenemos un montón de caminos, se han hecho cosas muy interesantes, pero tenemos también un camino interesante y largo por recorrer para mejorar la habitabilidad de nuestras zonas urbanas. Aquí es solo un ejemplo de contraste, de acuerdo a nuestros modelos, donde están las zonas más y menos habitables en nuestra ciudad. Acuérdense que cada uno de estos zonitas es una composición de todos esos datos que les acabo de decir. Pero les decía, esto es lo que nos dicen los datos duros. También le preguntamos a la gente en este mapa, por ejemplo, que también pueden verlo más en detalle en los pósters que están aquí pegados, y es, venga, ¿a usted le parece bonita la ciudad? ¿A usted le parece segura la ciudad? ¿A usted le parece cómoda la ciudad? ¿En qué lugar le gustaría vivir? Y para hacer esto cogimos todas las imágenes de Google Street View y les preguntamos a casi 3.000 personas que ordenara la imagen más bonita a menos bonita. Y con eso sacamos este mapa, digamos que este es el mapa de belleza de Bogotá, ¿vale? Donde entre más oscuro es más bonito y entre más clarito es más feito. Y encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué le gusta a la gente? Zonas con árboles, zonas verdes, andenes sin carros parqueados, sin vendedores con esas cosas grandes que obstaculicen el paso. Les gusta, por ejemplo, las zonas de densidad media donde haya no edificios muy altos porque no se puede ver el cielo, por ejemplo, o casas muy bajitas, por ejemplo, pero esto también varía de acuerdo a las características de las personas. Por ejemplo, a las mujeres les gustan las zonas verdes, pero no muy frondosas porque da sensación de inseguridad. ¿Vale? Entonces, esas son las cosas interesantes y variaciones de acuerdo al tipo de persona que podemos ver. ¿Qué no le gusta a la gente? Creo que esto no es sorprendente, las estaciones de Transmilenio, ¿cierto? Esto puede ser, pero esto lo podemos ver como un input interesante para mejorar o rediseñar arquitectónicamente los nuevos corredores viales o de alta capacidad en Bogotá. ¿Qué no les gusta a las personas? Esas
esas manzanas con culatas, muros muy largos, rejas, tampoco les gusta. O las ciclorrutas, por ejemplo, sobre el andén, tipo calle 13, o que están en la vía, pero que no están completamente segregadas. Eso no le gusta a las personas. Y así podemos ver elementos similares en cuanto a seguridad, comodidad, dónde quiero vivir, dónde quiero trabajar, y así sucesivamente. Son 6 indicadores que nos definen la habitabilidad subjetiva. Digamos que eso es lo que teníamos ya para ir cerrando en la habitabilidad a escala ciudad. Pero queríamos indagar un poquito más y en este caso nuestro estudio piloto fue en la carrera séptima. Porque en ese momento, bueno, la carrera séptima va a ser objeto de una gran intervención, al menos de la 100 hacia el norte, va a ser una transformación importante. Y además queríamos tener la línea base para poder hacer evaluaciones de impacto en el futuro. Entonces empezamos a evaluar cómo está la habitabilidad en la carrera séptima, muy regular, ¿cierto? Yo sé que la séptima todos la queremos, tenemos es muy importante por la séptima, todos pelean, políticos de diferentes orillas se alinean para sacar sus intereses. Allá vive sobre la séptima las personas más poderosas del país, pero lo que empezamos a ver es también hay mucha segregación, como Bogotá. Digamos que el corredor de la séptima es una mini Bogotá, donde el centro es menos habitable, Chapinero es mucho más habitable, y de las 100 para allá, que incluye Santa Bárbara, Usaquén, hasta el Codito, la calle 200 y pico, ahí hay una gran diversidad de hogares y de personas. Entonces aquí vemos los indicadores que tenemos en habitabilidad en la séptima. Y estos son datos que recogimos persona a persona yendo a las casas de la gente para saber quién vivía allá. Entonces vemos que en la parte norte de la séptima viven un montón de personas, más de 150.000 personas, y aquí podemos ver el nivel educativo y también la ocupación, donde en su gran mayoría la gente trabaja. ¿Vale? ¿Y dónde vive esa gente? Entonces, esto es una imagen en 3 dimensiones, supongan por favor, donde nosotros en este momento estamos aquí en la universidad, y estas son las densidades poblacionales en la parte de arriba, y en la parte de abajo tenemos las densidades de puestos de trabajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? En resumen, esta parte que es de la 100 a la 80 y pico es la menor densidad poblacional. De las 147 hacia el norte son densidades muy altas, allá vive mucha gente que tiene que venir al centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque vean que aquí están todos los puestos de empleo en este corredor, y en el corredor de la Avenida El Dorado se concentra la mayoría de empleos formales de la ciudad, y vemos que a partir de la calle 147 casi empleo no hay. Entonces, eso hace que mucha gente que vive en el norte tenga que desplazarse hacia aquí, hacia el centro, para ir a la universidad o ir a su trabajo. Paralelamente, este tema va de salud. Aquí lo que debemos ver es qué tan contentos está la gente con su salud, y esta parte, este pie azul que vemos, es la gente que está contenta y muy contenta. Entonces vemos que en el centro es la menor proporción, la gente no está tan contenta con su salud, en Chapinero mucho más, y en Usaquén un poco menos. Pero aquí también vemos temas de datos autorreportados de hipertensión, diabetes, síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Sobre todo estos dos son muy importantes porque en las diapositivas que vimos antes, ese tema de salud mental está aquí representado. Pero lo interesante de esto es que veamos, con la excepción de la diabetes, las personas autorreportan valores mucho más altos que el promedio de la ciudad. Entonces ahí hay algo interesante para estudiar. El comercio, el empleo también es súper clave en la séptima. ¿Qué tipo de establecimientos comerciales hay en la séptima? Entonces aquí vemos, hay muchos, como pueden ver, hay miles y miles, por ejemplo, peluquerías, hay muchísimas, veterinarias también. Y aquí los separamos por diferentes sectores para tratar de dar una idea un poco más resumida. En este sentido, esto lo hicimos con la Cámara de Comercio, y aquí tenemos algunos datos interesantes, como por ejemplo temas de empleo. Usaquén
emplea muchas más mujeres, por ejemplo, que el resto de los sectores. Por ejemplo, temas de carga y descarga en casi todos los sectores y en todos los tramos son de 9 de la mañana a 12, donde el tráfico es duro, ¿cierto? Y en promedio, esos tiempos de carga y descarga en todo el corredor son más o menos de 30 minutos. Esto tenemos más información, pero no queremos saturarlos con tantos datos. Pero, por ejemplo, estos datos nos permiten, por ejemplo, o permitirían a la ciudad empezar a definir centros de consolidación de carga de acuerdo al sector para resolver esos viajes logísticos, esos viajes de distribución de última milla y hacer que los negocios y la ciudad ahorren en costos y en trancón, ¿vale? Y algo también muy importante son las ventas, porque esto es clave, sobre todo cuando se van a hacer grandes intervenciones urbanas. Aquí estamos viendo lo que venden los locales, ¿de acuerdo? Estos son mensuales, son millones, estos son 200 millones de pesos cada mes, ¿vale? Por local, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cuánto pagan, cuál es el alquiler medio por el tipo de tamaño de local, cuáles son las ventas promedio por tipo de negocio y también las ventas promedio por metro cuadrado, donde vemos que, por ejemplo, los locales o el comercio en Usaquén es mucho más eficiente en términos de ventas por metro cuadrado, ¿vale? Entonces, de nuevo, aquí también tenemos mucha más información, pero esto nos da una idea general de cómo está el comercio sobre el corredor. Y ahora vamos a hacer unos zooms en algunos indicadores para ir cerrando. ¿Cómo estamos de calidad del aire en la séptima? Mal. Mal, no, muy mal. ¿Vale? Aquí nuestro experto ambiental, profesor Ricardo, nos decía, en promedio, por ejemplo, el material particulado que es lo que reportan las estaciones en promedio al año o al día. Al año es 18 microgramos por metro cúbico y aquí vemos que estamos en la séptima en 90. ¿Vale? Nosotros nos fuimos a la calle y medimos con equipos en paraderos de buses, gente caminando, montando en bicicleta por la séptima y tenemos unas concentraciones muy altas de hollín, que es ese carbón negro que se queda pegado en los volardos y en los andenes. Esto es material particulado 2.5, que es el que puede llegar incluso a nuestro torrente sanguíneo junto con las micropartículas, con las partículas ultrafinas. Y algo interesante que vemos es que ¿dónde es más contaminado? En Chapinero, donde los edificios son más altos y donde hay mayor densidad de empleo. Ahí y en el norte, donde también incluso hay más material resuspendido. Entonces vean, aquí lo que nos dice es que entre más rojo es más contaminado. Y aquí no lo tenemos, pero el ruido también es impresionante, ¿vale? Nosotros estamos muy acostumbrados al ruido y lo que hemos visto es datos que nos falta terminar de procesar, es que de todo el tráfico que pasa por la séptima, solamente el 7% son buses y camiones. El 7%. O sea que la mayor parte de esta contaminación y del ruido es de carros y motos. Entonces, también es una cosa para pensar, ¿vale? ¿Y cómo se mueve la gente que vive en la carrera séptima? Aquí creo que desmontamos un mito. Aquí separamos entre quienes trabajan en la séptima y quienes viven en la séptima. Podemos ver que si yo trabajo en la séptima, de 100 personas, 64 llegan a su trabajo en transporte público, ¿vale? Y si yo vivo en la séptima, de 100 personas, 42% usan el transporte público. Solamente el 20% de los residentes en la séptima, o el 21% si queremos ser, usa carro o taxi, ¿vale? La moto es importante, digamos que está en los niveles de la encuesta de movilidad, pero también mucha gente camina. Mucha gente camina y todos hemos caminado por la séptima y ahora les vamos a mostrar un poquito más, pero caminar por la séptima no es tan chévere tampoco, no solamente por la calidad de los andenes, sino por lo que vimos, contaminación y ruido. Y esto es algo interesante, no sé si alcanzaron a ver los videos, estos son temas de modelación de transporte. Lo que les quiero mostrar acá, este mapa es sencillo, es este mapa que nos está diciendo, entre más gordita la línea, significa que hay más viajes por ese corredor.
¿Qué nos está diciendo este mapa? Que la gente que vive acá en el norte, en el Codito, por ejemplo, prefiere bajarse por la 170 Transmilenio, coger Transmilenio, venirse al sur y volver a subir a la séptima. Venirse hoy en día en transporte público por la séptima hacia el sur no es una opción, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que ya todos sabemos, ¿cierto? No voy a repetir la cosa. Y esta es una de las importantes consideraciones. Nosotros somos una ciudad muy densa, ¿cierto? Es decir, vivimos juntitos. Eso significa que el espacio público es un bien escaso. Hay poco espacio público por persona. ¿Cómo está distribuido ese bien escaso en el corredor de la séptima? Entonces vemos que de 100 metros cuadrados de espacio público, el 57% es para carros y motos. Cuando vimos que son más de un montón, ¿de acuerdo? Mueven mucha, a pesar de que hay muchos carros y pocos buses, si pasamos eso a personas, el transporte público, la caminata y la bicicleta involucran muchas más personas, no máquinas, ¿vale? Entonces aquí vemos que la distribución del espacio también está un poco desigual. Si no han visto, aquí en algunas diapositivas tienen códigos QR, que ahí están los estudios completos, por si les interesa, igual esta presentación va a quedar también disponible para el que quiera ver. Hace un momento les decía qué tan chévere es caminar por la ciudad, específicamente qué tan chévere es caminar por la séptima. También desarrollamos un indicador entre 0 y 1, donde 0 no, es 0 chévere caminar y 1 es muy chévere caminar. Y aquí lo que veíamos es, aquí involucramos 25 factores observables que van desde el tiempo de cruce de la calle, el estado del pavimento del andén, el ancho del andén, la pendiente, la velocidad del tráfico, la posibilidad de que me atropellen y también de que me roben, ¿de acuerdo? La cantidad de espacio público, la seguridad, ya lo dije, física y vial, y la iluminación, también se me había olvidado, la iluminación, los árboles, y clasificamos cada uno de los 167.000 segmentos viales que hay en Bogotá para ver qué tan amigable es el entorno, y encontramos que en la séptima estamos por debajo del promedio de la ciudad. Y si nos vamos hacia el norte, la caminabilidad, como la llamamos, también es mucho peor. Es decir, la calidad de la infraestructura peatonal es mucho peor. ¿De acuerdo? Lo interesante de este índice es que mezclamos muchas cosas. Todos conocemos, por ejemplo, en la séptima, el andén del Club del Comercio que queda ahí frente a Carulla en la 64, que es un andencito súper angosto, con un muro gigantesco que se va a caer, ¿cierto? Y donde pasan carros muy rápido. Ese andén, por ejemplo, no es tan malo porque hay muchos peatones y hay muchas cosas para hacer. En cambio, hay otros lugares donde la infraestructura peatonal es mucho mejor en calidad, pero, por ejemplo, no hay ninguna actividad económica o residencial alrededor, o el riesgo o la percepción de inseguridad es muy alta. Eso tampoco es suficiente. Entonces, lo interesante de esto es combinar esas dos cosas. Aquí en este QR desarrollamos una aplicación web por si quieren ver cómo es la caminabilidad de su casa. Están todas las calles de Bogotá para que le echen una miradita. ¿Y qué tan chévere es usar la bici? Aquí no hay un indicador de 0 a 1, sino que clasificamos todos esos 167.000 segmentos viales en 4 categorías. Nosotros la llamamos LTS, muy gringos somos, Level of Traffic Stress, es como el estrés que le produce la vía al ciclista, y vemos que el LTS1 es la mejor categoría, hagan de cuenta, la ciclovía dominical, y el LTS4 es como si yo fuera en bici por la Boyacá, ¿vale? O por la autopista sur. Vemos mucho verde, sí, es verdad, mucho verde porque muchas son vías locales con bajo tráfico, pero vemos que las vías principales son azules y rojas y por ahí van las ciclorrutas principales. Entonces, eso es también un elemento para tener en cuenta. Y está el tema de la famosa ciudad de los 15 minutos. Queríamos ver manzana a manzana, en toda la ciudad, aquí también en toda la séptima, es qué tan
accesible, son 23 servicios urbanos que van desde colegio primaria, colegio secundaria, universidad, hospitales, tiendas, peluquerías, veterinarias, ferreterías, restaurantes, bares, centros culturales, cines, etc., hasta llegar a 23. Y lo que vemos es que la diversidad en Chapinero y en el centro es alta, ¿cierto? Pero en Usaquén es mucho, mucho menos, ¿de acuerdo? Y entre más al norte me vaya, es mucho menor. La oferta de actividades en el parte norte de la carrera séptima es mucho más baja. Y esto es algo súper interesante que lo lideró aquí nuestra profesora Arlene, espero no equivocarme, bueno, no fuimos porque yo no fui, el equipo fue a hacer inventario de aves en toda la séptima. Y además recogieron, ¿cómo se dice? Materia fecal de los pájaros. Y aquí vemos las diferentes clases de bacterias que se encontraron. Esto es súper clave para ver la salud animal sobre el corredor. Y hay algo que se me quedó a mí de lo que nos dijo Arlene, y es que estas, es lo zoonótico, ¿cierto, Arlene? ¿Dónde está? Esta, la gris, esta parte gris, pero ella fue muy enfática, no es para preocuparse, pero esas son las bacterias que tienen el potencial de transmitirse a los humanos. ¿Vale? ¿Cierto? No me equivoco. Si me equivoco, me dices. Sí, sí. Y algo importante, vean que hay aves generalistas que son las palomas, las torcasas y aves migratorias. Digamos que esto es como la clase baja y la clase alta de los pájaros. A medida, no, pero es verdad, es verdad. Me van a regañar, sí, me van a regañar, pero es que quiero que quede claro. A medida que nos vamos hacia el norte, hay más aves migratorias. Es decir, donde hay más palomas, el ambiente urbano está más degradado. ¿Vale? Entonces, eso también es un indicador importante de la salud ecosistémica de nuestras ciudades. Entonces, esos datos, hay que darlos. Ya ahora sí, para cerrar prometido, también le preguntamos a la gente qué tan de acuerdo no está con intervenir la séptima. Aquí vemos que la gran mayoría de Usaquén sí necesitan que la séptima haga algo. Aquí en Chapinero la vaina está empatada. Aquí no nos metimos con nada de política, ni corredores verdes, ni transmilenios, ni nada de eso. Pero sí una intervención porque lo peor es quedarnos así, el statu quo. Y lo que vemos es que hay muchas indecisos. Y yo creo que es porque falta de comunicación, no se sabe bien qué se quiere hacer, ¿vale? Entonces creo que esto es una oportunidad importante también para tener en cuenta, la habitabilidad urbana puede ser una herramienta muy importante para comunicar este tipo de cosas. Y todo esto que les acabo de decir, los hubiera ahorrado si les hubiera mandado el link rápido y les dijera, miren ustedes, pero aquí pueden ver, dale, Marta, porfa, clic al video. Desarrollamos estas aplicaciones que son de acceso abierto, ve adelantando si quieres, donde en el visor de Bogotá podemos ir viendo todos los temas, los dominios de movilidad, ambiente, seguridad por la ciudad. Vean que aquí vemos todos los nombres, el valor, podemos ir mirando cosas, ahí está el QR, en los póster también están. Aquí hay una explicación de cada cosa, por si les interesa meterse a jugar con estos elementos. Podemos ver todos los resultados del proyecto y aquí van saliendo algunas estadísticas sencillas de entender acerca de cada uno de los indicadores que les he hablado. Sigue a la otra, Marta, porfa. Esto es a nivel ciudad y este es a nivel de la séptima. Entonces aquí podemos ver esos mismos indicadores, un poco más detallados, están los indicadores cualitativos de ciencia ciudadana, que aquí no los mencioné mucho, pero son muy importantes, donde recogemos los testimonios de las personas acerca de lo que piensan. Entonces aquí en estos iconos podemos ver, podemos oír los testimonios,
Pon uno ahí, Marta, por favor. Si, no, porque está en video, perdona, si no suena, pero están ahí en el visor. Podemos ver. Bueno, ahí está sonando. Solo para después ordenar a sus subordinados a hacer exactamente No, ya no lo que era. ella sugería. Ese no es. Pero también podemos ver el inventario de aves de todo el corredor, los resultados del estudio del microbioma, el canto de los pájaros y en dónde se hicieron los avistamientos. Ese es el visor, digamos, teníamos el primero, el visor hacia la ciudad, y después el visor a micro de la carrera séptima, que imagínense que pudiéramos hacer esto para cualquier gran intervención urbana en la ciudad. ¿Para qué? Para que la ciudadanía se entere qué hay, cómo está cambiando. Eso puede ser muy interesante. También incluso para priorizar inversiones. Dale a la siguiente, porfa. Y además desarrollamos este simulador. ¿En qué consiste el simulador? El simulador consiste para que cualquiera de nosotros pueda ver, yo digo, mi barrio tiene una habitabilidad muy baja. ¿Qué podría hacer yo para mejorar esa habitabilidad? ¿Qué pasa si siembro más árboles? ¿Qué pasa si mejoro la calidad del aire con las sumas? ¿Vale? ¿Qué pasa si hay más gente caminando o en bicicleta? Entonces yo puedo modificar todos esos indicadores y obtengo el nuevo resultado de habitabilidad. Es algo sencillo, pero muy directo, que nos puede dar una idea de cuál puede ser una medida para cada zona, eficiente o efectiva para mejorar la habitabilidad en un barrio específico, y aquí nos salen algunos datos antes y después. Todo esto de nuevo es de acceso abierto y los invitamos a que se metan y jueguen ahí. Dale, Marta, porfa. Y paralelamente diseñamos un curso abierto. Está aquí en la página, aquí está el link, y en ese curso abierto, a través de videos, cada uno de ustedes, el que quiera, puede ir a cualquier lugar y ver cuáles son los conceptos de habitabilidad, cómo se desarrollaron, cómo funcionan los visores, cuál es el marco teórico del asunto, etc. Es un curso también muy interesante desarrollado aquí entre las dos universidades. Y para cerrar, tenemos también esta página que lo desarrollamos en conjunto con el CEPER, que es la Escuela de Periodismo de la universidad, porque lo que nos pasa siempre nosotros los académicos, no sabemos transmitir el mensaje, no sabemos hablar en humano. Entonces, con los periodistas nos sentamos a hablar cómo podemos hacer que la gente entienda, cómo podemos hacer llegar el mensaje a la gente del común. Y aquí desarrollamos esta página donde están los videos que vimos al principio, y también tenemos unos podcasts cortitos de 10 minutos para que también, si les interesa, puedan ver y oír todo el tema de la séptima. Por ejemplo, esto no lo diseñó ningún ingeniero, como pueden ver. Esto está súper bonito, y aquí podemos ir viendo cómo va cambiando la habitabilidad a lo largo de la séptima, con todos los hitos arquitectónicos y urbanos sobre el corredor. Y ahora sí, prometido que voy a terminar. ¿Todo esto para qué sirve? ¿Vale? Y ahorita creo que lo vamos a discutir aquí con la gente importante. Esto es una herramienta que desarrollamos con y para la ciudad, ¿vale? Para que la ciudad se lo apropie, ojalá la comunidad se lo apropie, para evaluar las políticas de forma integral. Cómo salud y planeación y hábitat se puede integrar y ver un resultado en conjunto, ¿de acuerdo? Por eso va el punto 2, el resultado de la habitabilidad sería el resultado de un trabajo multisectorial y multidisciplinario, porque cada entidad tiene unas políticas muy interesantes, pero esto nos permite ver el resultado en conjunto. También es un tema muy interesante, puede ser un tema muy interesante para definir o priorizar inversiones urbanas, dónde debería mejorar y qué debería mejorar. Y así se lo puedo, con este tipo de herramientas, se lo transmito a la ciudadanía. Y aquí ponemos algunos ejemplos, como evaluar la estrategia de Bogotá Más Verde 2030, o el tema de las sumas, que son las zonas de zonas urbanas para un mejor aire, que ya hay una en Bosa empezando, por ejemplo. También, por ejemplo, cómo el metro, la línea 1, puede cambiar
seguramente para bien la habitabilidad de todo ese corredor que involucra un montón de personas. Y aquí está nuestra página web también, si quieren saber más cosas, y yo me callo ya. Muchas gracias y ya le dejo paso al panel. ¿Cómo? Ah, perdón, sí. Vamos a tener ahora la intervención de Andrés Acosta, que es el subsecretario de Información de Planeación Distrital, que nos va a contar cómo la habitabilidad, cómo la ciudad está trabajando en estos temas. Y después de Andrés, los invitamos a un receso muy cortito para tomar café y agua para entrar al panel. Gracias. Está bien. Para mí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es? Para atrás, para adelante. Listo. Y lucecito. Y lucecito. Aquí creo que también hay. Hay dos, aquí hay dos. No, comparte la foto, no. Listo, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Luis Ángel, a Carlos y a todo el equipo de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional por la invitación. Efectivamente hemos venido trabajando en este proyecto de cívica en conjunto con las dos universidades y en busca de resolver pues una pregunta que realmente no tiene un consenso, pero es pues qué es habitabilidad y cómo mejoramos esa habitabilidad. Ya. La habitabilidad, pues, la entendemos de varias formas y en principio se entiende o se ha entendido un poco más desde el punto de vista de la vivienda, de las condiciones arquitectónicas de la vivienda, de cómo las condiciones de la vivienda brindan seguridad y protección a las personas y si es posible acceder a la vivienda o no. Pero a partir de ese desarrollo de la vivienda empieza a cuestionarse sobre el entorno, lo que está alrededor de la vivienda, y empiezan a aparecer otros índices, otras mediciones de qué es la habitabilidad, que empiezan a incorporar indicadores, principalmente, generalmente indicadores de ciudad, para empezar a comparar cómo están las diferentes ciudades en términos de calidad de vida, bienestar, sostenibilidad, que es el fin último de las políticas públicas, como lo dijo Luis Ángel. Algunos de estos indicadores, como los que propone ONU Habitat, el Global Livability Index de Economist Intelligence y de Mercer, índice de calidad de vida. Y pues aparece también este indicador de cívica y pues contarles que también el distrito trabaja en otros indicadores que precisamente tienen la intención de priorizar inversiones, de darse cuenta dónde está el problema o dónde hay problemas en la ciudad y que podría ser una forma de focalización. Por ejemplo, Habitat está trabajando en un indicador de revitalización urbana. En años anteriores, precisamente se desarrolló también un índice de caminabilidad que desarrollaron entre el DADEP y EIDECA. Entonces, siempre está como ese cuestionamiento de a dónde llevamos la inversión pública, a dónde desarrollamos nuestras políticas públicas, qué es lo que le hace falta a la ciudad. Y pues hay indicadores espaciales y no espaciales. Este que vimos ahorita, pues tiene un componente muy importante espacial que nos ayuda a aterrizar esto a las dinámicas interurbanas de cómo está nuestra ciudad y nos permite llegar a esas cosas tan puntuales como este análisis de la séptima. Entonces, pues para nosotros es un indicador muy valioso. Y pues en la conversación con el equipo de desarrollador del proyecto, pues me dijeron qué está haciendo la ciudad para mejorar la habitabilidad y pues la idea de aquí es contarles cómo aborda la ciudad a partir de esos instrumentos, pues proyectos que buscan mejorar la habitabilidad, pero además estamos, digamos, traslapando los resultados que tiene hoy el índice de habitabilidad de Cívica para ver si estamos focalizando
bien o no, si de pronto hay oportunidades en las que podríamos buscar mejoras en cuanto a la focalización. No pasa. Acá. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a la habitabilidad del distrito? Eh, pues la idea es que promovamos el bienestar de todas las personas que habitamos la ciudad, pero también de quienes la transitan. Y sabemos que también hay dinámicas regionales, no solamente somos los que vivimos en Bogotá, y también otros actores que transitan la ciudad. Así como lo mencionaban también con los animales, por ejemplo. ¿Cómo nos aproximamos? Pues a través de las políticas públicas. Tenemos políticas públicas muy centradas o que tienen especial enfoque en los temas de vivienda, como el Plan Maestro de Hábitat y Servicios Públicos y el Plan Maestro de Servicios Sociales y de Cuidado, un poco más por el lado de equipamientos. Políticas públicas que se centran en la productividad y competitividad de la ciudad, conservación de la biodiversidad, el Plan Maestro de Movilidad y otras que están un poco más centradas en las personas, en lo social. Y por ejemplo, ahí tenemos políticas como la de habitante de calle o la habitabilidad en calle, que nos lleva también a cuestionamientos acerca de la habitabilidad, que más tarde les traigo aquí en esta presentación. Todo esto, las políticas tienen una convergencia con otros instrumentos, como por ejemplo el Plan de Ordenamiento Territorial, y todas las intervenciones que se plantean en los instrumentos finalmente terminan cayendo en el plan de desarrollo, que es donde aterrizamos pues finalmente los recursos que se van a destinar en el periodo de gestión de un alcalde, en este caso del alcalde Galán. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, tenemos un instrumento que es el POT, que plantea una cadena de valor de esta manera, tenemos 7 objetivos estratégicos, está centrado o focaliza las intervenciones en estructuras territoriales que son la estructura ecológica principal, la de patrimonios, funcional y de cuidado socioeconómica. Se derivan 6 programas, 42 programas y al final tenemos 814 proyectos que están pensados de aquí a 2035. Pero estamos en el plan de desarrollo Bogotá Camina Segura y lo que hacemos es focalizar o priorizar las intervenciones y de esos 814 proyectos, en el plan de desarrollo se incluyeron 284 proyectos. A continuación les voy a mostrar este cruce entre el índice de habitabilidad, los resultados por los dominios que tiene el índice y las obras o proyectos que se pudieron ser georreferenciados a partir del sistema de seguimiento que tenemos del POD y del plan de desarrollo. Entonces, en el dominio de ambiente vemos que, y esto es como una generalidad, siempre el tema de habitabilidad en la parte sur de la ciudad y en la parte en el borde suroccidental, siempre presenta como una característica de niveles bajos de habitabilidad. Y algunas zonas, por ejemplo, en la parte de cerros, donde está también el área de patios. Cuando miramos qué estamos haciendo en la ciudad, entonces tenemos proyectos que sí están centralizados en estas zonas, por ejemplo, todo lo que está en la franja de ocupación de los cerros, son proyectos de restauración que se llevan a cabo allí. También tenemos intervenciones en la parte de Fontibón en zona franca, con la restauración, recuperación de coberturas vegetales. Sin embargo, los proyectos del dominio ambiental, que por lo menos tenemos por ahora georreferenciados y muy puntuales, porque ya empezaron la implementación, bien sea pueden ser, si hablamos de obras, estudios y diseños, o ya están en implementación de gestión finalmente de las entidades, sí están distribuidos en la ciudad y no siempre están focalizando las acciones en el territorio. Sin embargo, en el tema ambiental, pues pasan cosas como los conectores ecosistémicos, que precisamente de la séptima en Torca, donde parece que están las aves de clase alta. Pues hay un conector ecosistémico que tenemos, digamos, con la labor de consolidar, y por ejemplo este bosque urbano de Santa Elena hace parte de eso, y parte de estas marcas naranjas también son de ese conector ecosistémico, que finalmente lo que buscan es recuperar toda esa conectividad ambiental que debería tener la ciudad, y hay otros 3 conectores ecosistémicos que se quieren consolidar. Pues además de eso, pues mantenimiento de arbolado y demás en la ciudad estamos ejecutando. En el dominio de infraestructura, pues el tema de habitabilidad es como mucho más grave para la ciudad, y pues vemos que gran parte de la séptima
o cerca a la zona aferente a la séptima tiene problemas, pero también nuevamente en la zona sur de la ciudad y en la zona suroccidente. Y en este caso también en Torca encontramos que no hay un buen acceso a la infraestructura de servicios, a la infraestructura, que en el caso del POT se llama infraestructura, se llama sistema del cuidado. Aquí sí tenemos varias obras que están focalizadas en estas zonas, como son el Hospital del Nuevo Simón Bolívar. En el norte está el Parque de la Hacienda Los Molinos, por ejemplo, el Hospital de la Victoria, el Hospital de San Blas, que están focalizando en esas zonas. Y por ejemplo, en Ciudad Bolívar están las manzanas del cuidado. En este caso, vale la pena mencionar que, por ejemplo, el Plan Maestro del Cuidado, para identificar cuáles eran las necesidades de infraestructura, desarrolló también un índice para definir cuál era el déficit de equipamientos que tenía la ciudad, déficit de servicios, y precisamente tiene una coincidencia con los hallazgos que tiene el indicador de Cívica. Es por esto que muchas de las intervenciones sí están como muy focalizadas ahí. En el dominio de vivienda y empleo, nuevamente la zona del suroccidente del borde. Y aquí tenemos intervenciones principalmente del sector hábitat, con mejoramientos de los entornos en toda la parte del sur y de la parte de San Cristóbal. Está, pues en el área del cable aéreo se están diseñando, se piensa implementar nodos de equipamientos. Y pues en este caso sí también tenemos intervenciones focalizadas en esas áreas que presentan niveles bajos de habitabilidad. En el dominio de seguridad, aquí es un poco más difícil de referenciar. Las intervenciones, hay muchas intervenciones que están centradas en temas de inteligencia o cámaras en la ciudad, mejorar el C4, y pues en este caso no tenemos como la forma de georreferenciar. Sin embargo, pues hay algunas intervenciones como la cárcel distrital que está en proceso, estaciones de bomberos, y de ahí pues hay cosas que están relacionadas un poco con el área, con temas productivos, pero que también terminan teniendo impactos en el tema de seguridad, como el Bronx Distrito Creativo en el centro, en la zona de Mártires, y los planes especiales de manejo y protección del centro histórico y de Teusaquillo. Finalmente, movilidad, que es de lo que ustedes más saben, pues tenemos todas estas intervenciones, definitivamente pues pensando en accesibilidad, y pues hay muchas que incluso en enero se entregó la avenida Caracas, la troncal de Caracas, que conecta precisamente esa zona que, como vemos, también tiene niveles de habitabilidad bajos en términos de movilidad. La avenida Ciudad de Cali, la avenida 68 y pues el metro de Bogotá, que todas estas obras tienen una particularidad, y es que vienen acompañadas de espacio público, de estrategias también de arborización, y además tienen la particularidad de que en corredores tenemos otros instrumentos de planificación que pues en su momento empezarán a desarrollarse, son los PRUMs, y en los PRUMs también la idea es generar mejores condiciones de habitabilidad y pues temas productivos también alrededor de las zonas del transporte. Sin embargo, entonces, pues bueno, tenemos obras y eso pues es lo normal en un plan de desarrollo, y estamos con la tarea realmente de concretar muchas de las obras que dejaron otras administraciones y algunas nuevas. Sin embargo, cuando me cuestionaron sobre el tema de habitabilidad, la administración recientemente hizo una tarea de concretar un censo de habitabilidad en calle, de habitantes en calle. ¿Y qué pasa con los habitantes de calle? Normalmente en todos estos indicadores de los que hablamos, incluso el de Cívica y demás, partimos de resultados que están en encuestas, o partimos incluso de mediciones de población del DANE que no incluyen estas poblaciones. Entonces, una de las cosas que quería traer y que pues estamos empezando a estudiar es qué pasa cuando pensamos en la habitabilidad para quienes no hacen parte de esas mediciones. El censo habitante de calle nos muestra algo interesante, y es, pues, ya comparado también con el tema de Cívica, pues primero estas son las zonas donde más se concentran habitantes de calle en la ciudad. Es un fenómeno que se ha esparcido desde el 2017, que fue el censo anterior, y este censo
zonas como de Kennedy, de Suba, en Gativá, empezaron a atraer habitantes de calle, ya empiezan a haber concentraciones en estas zonas. Aquí la zona de Patio Bonito donde está María Paz. Y el fenómeno creció también entre 2017 y 2024 que hicimos el censo. Alrededor de 1000 habitantes de calle más entre censo y censo. Y lo que nos muestra en términos del indicador de cívica, esta mancha, me parecen amebas, muestra dónde está más o menos el 70% de los habitantes de calle en la ciudad. Y nos muestra que la mayoría se ubica en zonas donde el índice de cívica nos dice que hay buenas condiciones de habitabilidad. Y eso pues nos cuestiona sobre, bueno, ¿y por qué ellos están ubicándose en estas zonas? Y eso tiene que ver mucho con las condiciones en las que ellos viven, pero por la forma en la que ellos generan sus ingresos, por la forma en la que ellos viven la ciudad, está muy centrada en cómo consiguen la alimentación, cómo consiguen los ingresos, y efectivamente esta zona de la ciudad pues es una de las zonas que concentra el empleo, hay mixtura de usos. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? De todas maneras dijimos, bueno, están en unas zonas que son con habitabilidad favorable, pero ¿cómo están viviendo? Entonces, algunas cosas de caracterización, pues la mayoría está entre 18 y 49 años, esa es como la norma general de habitantes de calle. ¿Por qué terminaron en la calle? Principalmente por conflictos de convivencia en el 40% de los casos, o salieron de alguna institución, caso puede ser penitenciaria o alguna institución de protección, abuso sexual, el 8,36%. Razones para continuar en la calle, y esto es algo que en la ciudad uno debería tratar de mapear y ver cómo ataca este fenómeno, y es el tema del consumo de sustancias psicoactivas, porque se ubican siempre cerca a donde están los focos de ventas de este tipo de sustancias. Decisión propia, y esto nos lleva a pensar, es que por más que hagamos políticas públicas, pues no vamos a llevar a todos otra vez de vuelta a vivir en una vivienda como tal, sino que muchos de ellos ya también han decidido esto como forma de vida, y eso nos lleva a pensar que la ciudad debe pensar cómo debería ser o cómo deberíamos construirla y qué necesitamos para que ellos tengan una buena habitabilidad. Principales fuentes de ingreso, el reciclaje, están muy ligados al reciclaje, sin embargo estamos haciendo otros estudios por ahí con la información que recolectamos y estamos viendo que hay mucho vínculo con el tema de autopartes y talleres por parte de los habitantes de calle, además del reciclaje. Además también les preguntamos por qué actividades saben hacer, y muchos están también relacionados con la construcción. ¿Y qué problemáticas manifiestan? Miren que el tema de seguridad, que es hoy en día un centro del plan de desarrollo, es uno de los focos del plan de desarrollo, pero que también suele ser, y ya que ustedes incluyeron temas de percepción, suele ser uno de los temas más complicados en términos de percepción, pues para ellos también es igual. 22% teme por su vida, y incluso en un estudio ya cualitativo nos contaron que ellos tratan de ubicarse cerca de las cámaras, a dormir cerca de las cámaras, porque saben que por lo menos hay alguien que está monitoreando. Entonces, es interesante pensar que también le afecta, y no que son parte generalmente, como se ve en muchas otras encuestas, del problema, que incluso siempre uno ve categorías presencia de habitantes de calle como una de las problemáticas. Alimentación, pues 44% de ellos pasaron al menos un día completo sin comer, a pesar de ubicarse en unas zonas donde hay pues alta concentración de comercio y restaurantes y demás, pues no logran la alimentación. Y esto va en contra un poco también de lo que nos decían las entrevistas, y es que Bogotá es una ciudad que ellos consideran que es una buena ciudad para habitar la calle, porque para ellos, en términos generales, no hay forma de pasar totalmente hambre, ¿sí? Aquí siempre hay una institución, siempre hay en algún comercio que les da algo de comer. Pero en este caso, que estamos haciendo el foco en estas zonas donde al parecer tenemos buena habitabilidad, pues 44% presentaron esta situación. Y en términos de salud, 20% de ellos tuvieron algún problema de salud en los últimos 30 días, que cuando uno lo compara con una pregunta, por ejemplo, en 2021 en la encuesta multipropósito, tan solo el 2% de la población en general dio una respuesta de haber tenido problemas de salud en los últimos 30 días. Entonces también estamos en los niveles por encima, y que también son cosas que contempla el indicador de habitabilidad de cívica.
¿Qué tipo de ayudas reciben? ¿Cómo podríamos mejorar las condiciones? Pues definitivamente pues es una labor del gobierno entrar a intervenir y pues las instituciones oficiales son necesarias, aunque también hay instituciones que se dedican al cuidado de los habitantes de calle. ¿De quienes reciben ayuda? Pues principalmente las instituciones, familiares, comunidad, amigos, entonces es un tema de todos, realmente todos quienes habitamos la ciudad. ¿Y qué tipo de ayudas? Pues alimentación, alojamiento, servicios médicos, y en servicios médicos también algo particular en los estudios cualitativos es que al parecer tenemos unas barreras de acceso para ellos, y es que casi que en Bogotá el centro médico a donde pueden acudir es el Hospital Santa Clara. De ahí para allá no hay otras zonas donde ellos lo reciban. Entonces, eso también nos impone retos en términos de salud. Con estos resultados, lo primero que estamos haciendo es, por lo menos desde la Secretaría de Integración Social, es repensar dónde se ubican las unidades operativas. En el censo encontramos que el 65.1% de los habitantes conoce la oferta que tiene la Secretaría, pero solamente 43% de ellos acceden, y no acceden en muchos casos es por la lejanía. Entonces también los desplazamientos a las unidades operativas representan un problema, y también mencionaron que muchas veces cuando entraban en procesos de comunidad de vida y que son intervenciones que tiene integración social, pues muchas veces recaían porque, claro, está la institución cerca a donde están los expendios también de droga, y cuando salen, pues terminan otra vez cayendo. Entonces, todo esto nos está dando información para repensar cómo planteamos la ciudad para estos ciudadanos que no están generalmente en las estadísticas, que indicadores como ustedes pues nos muestran cosas interesantes, pero que definitivamente creo que muchas veces dejamos de lado este tipo de poblaciones. Y eso era lo que quería contarles. Pues gracias. Muchas gracias, Andrés. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir de una con el panel, pero si quieren, ve, aquí tienen café, agüita, galletas, por si quieren ir pasando, y arrancamos ya con el panel. Sí, 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 sí. Bueno, arranquemos entonces. Tenemos este panel para rematar esta presentación tan interesante del proyecto Cívica, que realmente está transformando la manera en que podemos entender la ciudad y participar en resolver los problemas más críticos. Nos acompañan en la mesa Olga Lucía Sarmiento, Carlos Moncada. Olga Lucía Sarmiento, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes; Carlos Moncada, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional; Julián Fernández, el subsecretario distrital de Salud; y David Monroy, de la Cámara de Comercio. Entonces, un panel como el que nos gusta: sector público, sector privado, academia, para ver las diferentes visiones de cómo podemos seguir avanzando en esta maravillosa ciudad que es Bogotá, y cómo también estos instrumentos nos permiten, pues de alguna manera, ser un ejemplo que se puede replicar en otros territorios. Entonces yo quisiera arrancar pues rápidamente con Carlos. Voy a leer rápidamente. Pues Carlos es ingeniero civil de la Universidad Nacional, tiene una maestría en ingeniería de transporte, en planeación de infraestructura en Stuttgart, y realizó su doctorado en la Universidad de los Andes. Él pues ha trabajado en una gran cantidad de proyectos de investigación, de docencia. Como les decía hace un momento, pues es director del Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional. Y pues Carlos es coprotagonista, co-constructor de este gran proyecto, y un poco como para seguir explorando esa línea con la que cerró Luis Ángel, ¿qué beneficios, cómo podemos utilizar mejor estos proyectos, estas investigaciones que nos traen unas visiones mucho más integrales, mucho más integradas entre los diferentes sectores? ¿Cómo podemos usar ese índice de habitabilidad en la planeación urbana? Gracias, Juan Pablo. Sí,
Yo creo que un valor que tiene, digamos, el proyecto como tal es que logremos integrar en un solo indicador algo que normalmente todos los consultores, tomadores de decisión, investigadores tenemos siempre disperso, y es la información. Que logremos integrar esto en un concepto llamado habitabilidad, algo que puede ser más fácil de traducirle a las personas y que es más fácil de llegarles con un concepto así, alimentado con la información que recogemos de información secundaria, pero que además debemos procesar, analizar y tratar de traducir esto para la toma de decisiones. Yo creo que el gran valor que tiene el aproximarnos con esta visión interdisciplinaria, múltiples visiones, además desde la comunidad, porque es que este proyecto además tiene la ventaja de que no es solamente la parte cuantitativa, lo que hacemos a partir de las bases de datos, lo que vamos y le preguntamos a la gente, sino también nuestros grupos de trabajo. Un poco les va a contar esto que lideró la profesora Olga, y es la construcción comunitaria de las soluciones. Y así, digamos que el proceso de la gobernabilidad, la aproximación sobre el territorio y sobre las decisiones, pues tiene una base que podríamos llamar científica, pero también de mucha ciencia ciudadana. Y estos conceptos integrales nos ayudan mejor a la toma de decisiones. Creo que ese es el gran aporte que tenemos alrededor del proyecto, y pues ya les vamos a contar un poco de la dificultad que tiene construir ese tipo de indicadores. Gracias. Muchas gracias. Pues tenemos otro representante de la administración del distrito. Ya tuvimos la suerte de contar un poco con la visión de la Secretaría de Planeación. Y pues nos acompaña Julián Fernández, que es el subsecretario de Salud Pública en Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Julián es epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud Pública y cuenta con estudios avanzados en bioestadística y salud pública internacional. Ha ocupado roles clave en la toma de decisiones de salud pública, entre ellos director de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud de Colombia y científico asistente de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. Su trabajo se ha enfocado en métodos epidemiológicos, bioestadística, diseño de estudios y análisis de políticas públicas. Julián, yo creo que durante mucho tiempo, cuando los responsables y las instituciones y los profesionales expertos responsables de la ciudad pensaban en cuál debía ser esa mejor ciudad en el tema del desarrollo urbano, de la infraestructura, del espacio público, el tema de salud no estaba muy presente. ¿Cómo ves tú que ese tema de ese entorno urbano afecta a la salud? ¿Y cómo podemos mejorar esa situación? De hecho, yo creo que históricamente la relación entre salud pública y urbanismo es tan vieja como el urbanismo. Incluso en la descripción de la construcción de la ciudad de Santa Fe está descrito que una de las grandes preocupaciones que habían era una preocupación sanitaria, era la circulación del aire y la disposición de excretas. De hecho, las ciudades se organizan primero en torno al comercio, a la necesidad de estar cerca para intercambiar, pero la primera preocupación que surge históricamente con la creación de las ciudades es sanitaria. Yo lo que creo es un reencuentro. O sea, puede ser cierto que de alguna manera nos olvidamos de esa relación entre urbanismo y salud pública. En ese momento más como higienismo, más que salud pública, en el siglo XIX más higienismo, principios del siglo XX, pero creo que de hecho los primeros salubristas, muchos de los primeros salubristas eran en esencia urbanistas, de una preocupación por el ordenamiento del agua y del territorio. Entonces, solamente como para dato curioso. En el caso particular de Bogotá, creo que yo creo que esto tiene un enfoque que tal vez no está tan explícito en los análisis que nos presentaron hoy, y es que es un problema de justicia. Es decir, hay una intersección, un solapamiento entre todas las formas de exclusión, incluyendo la injusticia ambiental. Si uno ve áreas como el suroccidente de Bogotá, son áreas donde confluye la mala calidad del aire con los problemas de infraestructura, la falta de arborización.
Entonces creo que parte del desafío, y es la ventaja de estos índices, es que permiten de alguna manera conjuntar lo que son múltiples inequidades. Acá Sofía hace poco publicó en el boletín epidemiológico un artículo que muestra algo muy interesante, que es cómo hay diferencias en la expectativa de vida al nacer, incluso entre localidades. Y literal, uno puede cruzar un puente entre localidad y entre Fontibón y Engativá y cambia como en 3 años. Se parece mucho a los estudios que hicieron en Baltimore hace 40 años. Y esa esperanza de vida al nacer, pues por supuesto está determinada por esa confluencia entre inequidades estructurales, en donde justamente en los lugares, o sea, veamos sobre Bosa, o sea, entonces, tenemos la entrada del transporte pesado, no está arborizado, todavía hay vías sin pavimentar, es más difícil movilizarse. El tipo de, hay una gran cantidad de ventas ambulantes, un mayor número de violencias. Hay algunas zonas de disposición ilegal de residuos sólidos. Entonces es como todo conjunta, es como una tormenta y es justamente, seguramente, porque creo que me extendí ya mucho en esa respuesta, pues donde salud necesita el llamado a lo intersectorial, porque en salud nosotros vemos el resultado, el exceso de, pues el indicador más fuerte es la esperanza de vida al nacer, que es diferente en esa localidad. Varios años distintos con Usaquén, por ejemplo, en el otro extremo está figurado y literal, pero también en otros indicadores de morbimortalidad. Casi todos, de hecho, uno diría, ¿en cuáles están bien? En ninguno, ¿sí? Entonces, vemos el resultado, pero la gobernanza, y lo dijo ahí, para la gobernanza de los determinantes sociales y ambientales no está en el sector salud. Y quizás la ventaja de hablar de no de salud, sino de bienestar o de habitabilidad, permite que sea más fácil que otros sectores, porque incluso en esta administración así difícil, entiendan que cuando yo hablo de salud pública, no hablo de clínicas y hospitales. Yo sé que esa es salud pública 1.0, pero no es claro. Pero hacer que otros sectores entiendan por qué la salud pública es con ellos es difícil, sobre todo cuando casi todos los esfuerzos intersectoriales desde hace 40 años no han servido mucho. Entonces, y en eso estamos trabajando en Bogotá y si más adelante hay tiempo hablo de cómo estamos trabajando en la gobernanza en salud pública justo con la Secretaría de Planeación y todas las secretarías. Buenísimo. Bueno, sigues entonces tú, Olga Lucía. Olga Lucía es la directora de investigación de la Facultad de Medicina. Ella es profesora titular de la Universidad de los Andes, es doctora en epidemiología de la Universidad de Norte Carolina, en Chapel Hill, y pues es una de nuestras principales investigadoras aquí en la Universidad de los Andes y una gran aliada del Grupo Sur. Tenemos un trabajo conjunto entre EPIANDES y el Grupo Sur que ha generado investigaciones muy interesantes en muchos temas y pues básicamente es ese acercamiento interdisciplinario que muchas veces seguimos buscando aún dentro de las universidades, donde cada cual como que trabaja su pedacito y es difícil lograr combinar pues esos conocimientos. Y si eso es difícil en la universidad, donde estamos todos juntos, es mucho más difícil en la administración, donde tenemos secretarías, cada una está como enfocada en un área y tiene como su nicho, es difícil lograr combinar y generar mejores soluciones. Olga Lucía, ¿qué has visto en este proyecto, en esta visión que nos permita decir que hay una articulación y vamos un poco en ese camino de que las soluciones las hacemos más enfocadas hacia las necesidades de las personas, especialmente la salud, pero también la percepción de lo que consideran que es agradable, que les gusta? ¿Cómo ves tú un poco esa integración que muchas veces ha estado como desconectada? Yo creo que esto es fascinante y todos los que trabajamos acá en salud pública, por ejemplo, lo que hace Sofía o lo que hace Julián, está alineado con lo que llamamos determinantes sociales de la salud. Yo siempre les digo a ustedes,
a ustedes, Sur, planeación, es a ustedes, ingenieros, la forma en que ustedes diseñan las ciudades en su totalidad tiene todo que ver con la salud de la población. Por eso la salud tiene que estar presente en todo lo que ustedes hacen. Y yo creo que lo fascinante con trabajar con Carlos, con Luis Ángel, contigo, es que ustedes cuando han visto a un ingeniero hablar así de salud mental. Y yo creo que eso es lo que tenemos también que trabajar. Y es que otros sectores, otras disciplinas se apropien también del concepto de salud. Ahora, algo más y lo que tú me decías de las comunidades que hemos incorporado y que también lo hablaba Andrés de lo importante que es el trabajo, por ejemplo, con el habitante de calle, es que no solamente trabajamos con los datos, sino que también con las comunidades. De hecho, acá veo algunas de mis comunidades y gracias por venir, pero básicamente el trabajo que hacemos con ciencia ciudadana, que fue un trabajo que diseñaron en Stanford la profesora Abby King, es que además de todos estos datos cuantitativos importantes a diferentes escalas espaciales, le damos la voz a la comunidad y eso no se nos puede olvidar. Entonces, lo que tenemos que hacer en salud pública y lo hacemos es básicamente armonizar datos cualitativos y cuantitativos, triangulamos datos y de esa forma, que fue mucho también lo que tú presentaste con Habitante de Calle, podemos dar una perspectiva y un panorama más integral de lo que está pasando en la ciudad. Y eso es lo que tenemos, ojalá que seguir trabajando para líneas de base, para mirar, pues eso fue lo que hicimos en la evaluación del transmicable y que también le pusimos la lente de la salud y ojalá todo esto que estamos haciendo acá nos sirva de línea de base para la suma, para el metro, para ojalá una transformación de la séptima, que también es el llamado desde la academia y es poder tener evaluaciones por lo menos pre y post, ojalá con un grupo control, pero por lo menos pre y post creo que se puede hacer, pero eso solamente lo podemos hacer si articulamos diferentes sectores, diferentes disciplinas, porque lo que sí es claro es que desde una disciplina nosotros no sabemos muchas metodologías. Entonces, yo sí creo que eso ha sido lo fascinante para articular lo que me preguntabas, múltiples disciplinas, múltiples sectores y en este caso la comunidad y los datos cuantitativos. Muchas gracias. Y yo tengo aquí. Tú tienes. David, muchas gracias, David Monroy, por estar con nosotros. David es el director de gestión de conocimiento en la Cámara de Comercio de Bogotá. Una nueva disciplina está aquí en el panel. David es economista con maestría y doctorado en economía, más de 15 años de experiencia en la academia, consultoría de investigación y administración pública. Incluye 10 años en roles de gestión. Ha trabajado tanto a nivel nacional como en la Alcaldía de Bogotá, desempeñando un papel clave en la elaboración y aprobación de políticas públicas. Su trayectoria abarca temas como emprendimiento, planificación urbana, desarrollo económico, gestión de riesgos y finanzas. Yo te voy a hacer una pregunta primero como ligada con el rol que tienes ahora, que es en la Cámara de Comercio, y tenemos ese sesgo, yo creo que seguramente injusto, incompleto, de que el sector privado tiene como un indicador único y es la competitividad, la productividad, el tema, digamos, económico. ¿Cómo ves tú que esta información que se está desarrollando, que estos indicadores de habitabilidad pueden contribuir en la construcción de mejores políticas, de temas probablemente de responsabilidad social y ambiental por parte del sector privado? Bueno, muchas gracias y de nuevo felicitar al equipo de la universidad, de las universidades y la alcaldía por este trabajo tan importante y demás. Sí, la competitividad al final del día lo que dice es qué tan interesante es una ciudad para hacer negocios, ¿sí? Y una ciudad es interesante en la medida en las que las personas que hacen negocios se sientan contentas, ¿sí? Y escuchándote ahorita el mensaje frente a la importancia de la salud, casi que uno realmente dice cómo en particular uno puede arrancar de la salud, la habitabilidad y sus determinantes prácticamente, ¿sí? Cuando uno le pregunta a los empresarios por qué les gusta Bogotá para hacer negocios, ¿sí? Uno nota de primerito me gusta mucho conectividad, servicios públicos, capital humano y de últimos están movilidad y calidad de vida, ¿sí? Entonces, eso hace a Bogotá un lugar interesante, pero lo hace un lugar no tan interesante el tiempo, digamos, donde le falta. ¿Y en qué le falta? En este tipo de estudios muestran los determinantes. Entonces, para la competitividad es muy importante ese tipo de ejercicios porque realmente le dicen
le dicen a entidades como la Cámara, pero le dicen también a entidades como la Alcaldía, es dónde intervenir, y es interesante el nivel de puntual de localidad, porque al final del día la administración pública es así de local, ¿sí? Hace poco estaba presentando algunas de las encuestas de la Cámara en la Alcaldía, en el Consejo de Alcaldes Locales, uno se da cuenta en ese punto que la evidencia que ellos necesitan es a este nivel. No es ni la encuesta a nivel de Bogotá es una ciudad interesante, no, es a ese nivel de especificidad, ¿sí? Entonces, ese tipo de resultados al final del día y las empresas pues tienen mucho que ver en apoyar, pues, o más bien en generar esos cambios y esa transformación al nivel local, pues son interesantes porque además uno arma como el esquema de qué es vivir en una ciudad. Vivir en una ciudad es ser un tipo de ser humano que puede o no tener hijos, ser hombre o mujer, porque la ciudad se vive muy diferente si es hombre o mujer, especialmente la habitabilidad se vive muy diferente cuando uno se transporta, ¿sí? Cuando se transporta en transporte público, ¿sí? Para darles un ejemplo de eso, y que es un tema que probablemente nosotros vamos a querer explorar mucho más el tema de habitabilidad por sexo. Cuando las mujeres montan en Transmilenio, jóvenes y no jóvenes, jóvenes es 28 años según la ley, las mujeres mayores a 28, los jóvenes, los hombres independientes, sean jóvenes o no, le temen al tema de acoso sexual en Transmilenio en un 13% de las personas. Cuando uno mira mujeres jóvenes, eso se dispara al 40%, ¿sí? Entonces, la habitabilidad, que es cómo me transporto de mi trabajo o de mi casa a mi trabajo, se ve muy afectada en función de quiénes son los que están haciendo esa transformación. Y rápidamente para entrar a la parte, digamos, de la responsabilidad social de las empresas. Al final del día, las empresas comparten mucho el tejido, digamos, urbano y lo comparten, digamos, con una corresponsabilidad fuerte, ¿sí? Hay muchas zonas de aglomeraciones donde el tejido urbano es el tejido empresarial, ¿sí? Y en ese sentido, trabajar con las empresas, trabajar con entidades como por ejemplo la Cámara de Comercio para mejorar esos entornos, no solamente para que los empresarios ganen plata, sino para que quienes son empresarios y quienes son empresarias se sientan contentos de desplazarse a su lugar de trabajo, se sientan contentos de trabajar en esas zonas y también, y esto es importante mencionarlo, que quienes no pueden trabajar porque tienen dificultades por temas, por ejemplo, de cuidado, también tengan alternativas para eso. Eso es algo que no sé si el índice lo tiene, no recuerdo lo he visto, pero que son elementos que pueden mejorar mucho, digamos, o completarlo, y es como esas personas que no se pueden mover porque tienen estas responsabilidades, pueden de alguna manera afectar los índices de habitabilidad, ¿sí? Dejo ahí como para no. Bueno, ahí David toca un tema súper interesante y es poder diferenciar y saber un poco más qué pasa con cada grupo ciudadano. Es muy chévere porque yo creo que Cívica tiene el dato. No es suficiente como mostrar el dato promedio, sino hacer la separación. Los jóvenes, las personas de la tercera edad, hombres, mujeres, otros grupos. Eso es interesante y eso se ha venido desarrollando en la investigación. Ahora nos vamos a poner un poco más duros con las preguntas. Estas eran como bueno, las difíciles. Carlos, ¿qué tan fácil es construir estos indicadores? ¿Qué nos hace falta en términos de información? ¿Qué nos hace falta para realmente poder seguir avanzando y consolidar una herramienta que nos puede revolucionar la manera en que planeamos la ciudad? Yo creo que nuestros panelistas han tocado de lado un poco las dificultades que puede llegar a ser construir este tipo de indicadores, hacer este tipo de estudios. En primer lugar, la información está desagregada en múltiples escalas y ponerlas todas en el mismo, como en el mismo grupo de datos nos tomó bastante tiempo. Es decir, tenemos la información del transporte a nivel de zonas de análisis de transporte, 800 zonas urbanas, y llevar toda esa información que fue nuestra unidad de análisis para poder construir los promedios, para poder construir los indicadores, pues fue un reto. En la medida en que mucha de la información estaba, por ejemplo, en el nivel de UPZ o de IPLs ahora, de estas unidades de planeación. Entonces, aterrizar la información y ponerla en un mismo contexto es complejo a nivel cuantitativo. En el nivel de la parte cualitativa que les puede contar también un poco, Olga, es la convocatoria y la participación de las personas. Nosotros fuimos muy afortunados porque esto requiere muchísima gestión y teníamos de la parte de Transmicable la facilidad de contar con nuestras gestoras, las personas que nos ayudaban a acercarnos a la comunidad
y creo que hay una reticencia a proveer información desde la comunidad para contar cómo se vive, digamos, en los entornos. Pero también otro reto interesante es cambiar nuestro mindset, nuestra forma de pensar. Cuando llegaron las ideas alrededor de nuestros pajaritos y cuando la profesora Arlene nos mostraba, pues que mire, estas aves migratorias o aves que están aquí tienen un potencial enorme de generarnos hacia adelante una pandemia. Estamos, y la profesora Arlene permanentemente dice, mire, estamos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en unos riesgos enormes alrededor de la pandemia y nosotros creemos que nuestro tema alrededor de la salud es únicamente si nos da gripa o no. Pero resulta que si nuestros pajaritos se enferman, ese es un trazador de información que nos puede decir por qué nos estamos enfermando de gripa y con enfermedad respiratoria aguda. Pero traer ese cambio de formas de pensamiento, aquí transformar nuestras formas de pensar, incluso nuestro grupo de investigación, ese también es un reto cuando estamos construyendo datos y cuando estamos aproximándonos a los análisis. Entonces, creo que este fue un ejercicio muy interesante, nos tomó 2 años escoger 32 indicadores, 5 líneas o dominios sobre los que debemos trabajar, fue un reto. Y creo que cada vez, como dice Juan Pablo y como decía Olga, si como universidad nos cuesta aproximarnos y compartir discursos y compartir ideas y aprender el uno del otro, porque además aquí tuvimos que aprender muchísimo de la comunidad, nosotros los investigadores, creo que esa construcción de metodologías y creo que los retos hacia adelante es que la información sea útil para todos y otro reto enorme, comunicar. Aquí tuvimos que hacer un ejercicio importante de buscar quién nos ayudaba a comunicar y a informar esto. Hicimos una reunión con periodistas y los periodistas nos decían, eso no se cuenta así, no entendemos lo que ustedes están tratando de decir. Entonces, nosotros como investigadores a veces creemos que hacemos cosas importantísimas, pero no sabemos contar el cuento. Y ese es otro reto importante y es oír a la comunidad, procesar su información, pero devolverle otra vez a la comunidad en palabras de comer y dormir los resultados que estamos obteniendo de la información. Y ahí, esos son como mis 3 o 4 retos que nos quedan hacia adelante a raíz de este proyecto. Y pues mi agradecimiento a la comunidad, a nuestros investigadores, a nuestros procesadores de datos. Aquí hay un ejército de personas que procesaron datos y para eso se necesitan recursos, poder computacional, metodologías, y eso no es tan fácil conseguir, siendo nosotros 2 universidades muy fuertes y tenemos limitaciones. Imagínense investigar en el territorio. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Todo un desafío esta construcción y todavía nos sigue faltando mucho. Oiga, Lucía, aquí tienes un equipo, yo creo que predominantemente ingenieros, planificadores de ciudad, planificadores de movilidad. En todos esos trabajos que has venido haciendo, ¿qué es lo que debemos dejar de hacer? ¿Hacia dónde deberíamos poder integrar mejor esa visión de desarrollo de movilidad y de ciudad para que, especialmente en los temas de salud pública, pues tengamos una mejor Bogotá? También tenemos salud, antropología, economía y psicología. ¿Se me faltó alguien? Dije ¿Cierto? predominantemente, yo sé que Exacto, afortunadamente es exacto. muy variado nuestro Y ámbito. para que sepan, predominantemente mujeres. También. Exacto. Entonces, ¿qué debemos dejar de hacer? Entonces, de pronto, lo que ustedes siempre dicen, trabajar en grupos que solamente tengan una disciplina, eso es algo que me parece importante. Ser abiertos, por ejemplo, cuando llegó Arlene, que estaba interesada en la bifauna, tratar de pensar fuera de la caja y pensar cuando tú me dijiste lo de la bifauna, yo dije, pues esto es One Health, una sola salud, sino que no lo hemos evaluado. Entonces yo creo que dar la oportunidad para que tengamos diferentes miradas es muy importante. Y a nivel de la academia, yo creo que también el llamado es a cuando estamos dando nuestras clases, nosotros también hacemos como solo una disciplina y yo creo que también es el momento de movernos a solucionar problemas con estudiantes de diferentes disciplinas y que esos sean trazadores para tener estudiantes que aprendan a pensar diferente. Yo creo que eso ha sido también lo clave, inclusive al principio a nuestros ingenieros, nuestra gente de salud les costó, ¿cierto, Martica? Dificultad hablar entre ellos cuando
cuando tenían que comunicar diferentes conceptos, pero trabajar con diferentes disciplinas y con expertos en trabajo de campo como Ete, como Patti, como yo sé, que son los que hacen el trabajo en territorio es fundamental. Entonces yo creo que eso y con el sector público ser muy flexibles, porque ustedes nos necesitan en el momento y nosotros no, a veces no estamos disponibles. Entonces yo creo que para mí el trabajo, por ejemplo, con Sofi, que hemos hecho, lo que vamos a comentar, pues requiere de la flexibilidad, del momento en que nos necesiten, del momento en que realmente se necesite la información para la ciudad. Entonces yo creería que esas son como algunas de las reflexiones para este trabajo multidisciplinario y multisectorial. Muy bien. Julián, tú hoy escuchaste, de pronto si has visto un poco el trabajo que se ha venido haciendo en Cívica, una gran cantidad de datos nuevos y una gran cantidad de cruces entre variables que probablemente hace unos pocos años no estaban disponibles. ¿Qué te llevas de esas investigaciones que pueden ser útiles para integrar mejor pues la planeación y el desarrollo de la política pública en el distrito, donde tenemos pues estas entidades tan grandes que no necesariamente se hablan entre ellas? Te lo digo por experiencia propia. Sí. Más o menos, Eh, 4 años. Lo primero, este es un mensaje también para las personas que veo muchos que por la edad probablemente son de información, y es algo, gobernar es difícil, ¿sí? Y lo digo como académico, o sea, comprar un sándwich sin ir a la cárcel es difícil, ¿sí? Lograr un entendimiento común en torno a los problemas, incluso al interior de una secretaría, es difícil. Lograr movilizar visiones distintas es algo complicado y por supuesto los modelos teóricos, los datos nos ayudan, pero la política en el buen sentido de la palabra trata de algo que se estudia menos, que es la movilización de voluntades, el entendimiento común, el convencimiento. Los datos pueden ayudar en eso, pero es un poco ingenuo pensar que la evidencia científica, lo digo como doctor en epidemiología, sirve por sí solo. Yo también era muy ingenuo, pero esa última parte del convencimiento pasa por entender también cuáles son los incentivos políticos, cuáles son los intereses legítimos y no, que movilizan la acción política para ponerlos a dialogar. Claro, eso deslocaliza al académico de yo tengo una cosa que súper entiendo. Miren qué cosa tan maravillosa. Para decir como, venga, ustedes tienen un problema, yo quiero también entender el problema y entender cómo entiende el problema, y ahí le pego. O sea, yo tengo algo que usted necesita. Ya para cortar, en Bogotá tenemos un gran desafío que ha sido como la marca del secretario, y es el fortalecimiento de la gobernanza de salud pública, que es elevar la salud pública al alto nivel. Esa es la única mención que voy a hacer, pero uno de los problemas de la conceptualización de la reforma en salud es que entiende la salud pública y la prevención en salud de una manera prestacional, como si son equipos básicos, como si los determinantes sociales de la salud se pudieran afectar suficientemente con equipos casa a casa. Y la salud pública desde hace más de un siglo entiende que la modificación de los determinantes sociales requiere de políticas sobre lo estructural. Eso no lo pueden hacer los equipos básicos. Y una de las grandes carencias de la reforma es justamente la falta de fortaleza de la salud pública y pensar, y la visión individualista, paradójicamente, de quienes han criticado el individualismo en salud y prestacional de la salud pública. Tiene mucho más poder lo que se hace en otros sectores, se hace en salud pública, que lo que hacemos nosotros saludistas. Y yo siempre les digo a la secretaría, todas las subsecretarías son de salud pública hasta la de salud pública. Todos hacen salud pública y a veces incluyendo los saludistas, a veces hacemos salud pública. Pero la salud pública es lo que hace un montón de personas fuera que al final generan impacto en esos determinantes sociales y ambientales de la salud. Actualmente tenemos un proyecto de decreto que justamente estamos trabajando con la Secretaría de Planeación para tener una comisión intersectorial de determinantes sociales de la salud y el bienestar. ¿Se le dije el nombre bien? Y pusimos bienestar porque hemos entendido que tal vez para hablar de intersectorial en salud, la bandera que no nos significa no es salud, sino tal vez es bienestar.
porque si no siguen pensando que es de salud. ¿Sí? Y eso que va a tener un insumo que esta información puede ser muy importante, que nosotros tenemos 4 pilares: un pilar gestión integral del riesgo, la participación social, la intersectorialidad los datos para la toma de decisiones. Parte del problema es que en esos espacios intersectoriales, y yo tuve que ir a muchos, también cuando estaba en el ministerio, aunque en la pandemia fue el único momento en donde hubo verdadera intersectorialidad en salud pública porque tocaba. Era el único momento en donde el ministro más importante era el ministro de salud, más que el del interior, porque el del interior tenía que permiso de salud para todo. Pero en cambio, creer que la intersectorialidad de salud se hace en torno a los problemas de salud es parte del problema. Es en torno a las necesidades de bienestar. Eso deslocaliza y así entiende. Y a mí como saludista en última, lo que me importa es que la gente vive mejor. Y eso en última se deduce que disminuye la obesidad. Pero si yo lo pongo en lógicas de obesidad, va a ser difícil que me entiendan. Pero si lo pongo en lógicas de habitabilidad, que en últimas también le impacta, por ejemplo, la obesidad infantil, que pueden tener espacios, ya se vuelve un problema de todos. Esto, ya para ahora sí, para terminar, esto ha sido construir ese secreto. ¿Cuánto llevamos, Sofía y Patricia, tratando de construir ese secreto? Tratando de construir el decreto, ¿cuánto llevamos? Un año. Un año tratando de convencer, entre otros, a la Secretaría de Planeación, pero ya, ¿sí? De por qué ese tema. Eso es lo que yo quería ver ahí. Ese tema es de ustedes, pero ya lo compraron. Y ahora están hablando de salud pública. La Secretaría de Educación habla de salud pública. ¿Sí? Y eso pasa por algo, sí, datos, pero tener un entendimiento común del problema. Si tú analizas temas como sustancias psicoactivas, entonces el entendimiento que tiene seguridad es una cosa. El entendimiento que tiene educación es otro. El entendimiento que tiene integración social es otro. Entonces, ya me tengo que ir, pero generar ese entendimiento común es complejo, y sobre todo generar esa movilización de actores que tienen todos intereses, egos. Yo quiero liderar, yo no quiero liderar, ese tema es mío, eso es difícil, pero superar eso nos permite tener realmente gobernanza de salud pública, y la lógica acá es cómo logramos que esos espacios intersectoriales no sean un espacio para hablar carreta, que está bien, ¿sí? O sea, que no sean un consejo de ministros, que sea realmente un espacio donde al final podamos tomar decisiones estratégicas de qué se va a modificar a un nivel de planeación. Y acá termino con esto. Entender eso, es decir, la cabeza de la salud pública no es el secretario de salud. La cabeza de la salud pública es el alcalde. Y darle ese nivel de gobernanza es que quien gobierne los determinantes sociales de la salud sea quien tiene poder, porque parte del problema de las espacios intersectoriales es que no tienen datos y que no tienen poder y que no hay motivación. Y esas últimas cosas son importantes para que pasen las cosas. Y eso es realmente lo que genera gobernanza. El tener las capacidades, el tener la capacidad de movilizar a las personas y el tener poder. Queremos crear un espacio intersectorial de salud pública con poder, pero ha sido difícil. Y ya creo que lo vamos a lograr, pero ahí vamos. Perdón. Necesitas irte a Juanes. Perdón. Muchas gracias, Julián, y equipo de la Secretaría de Salud. Bueno, vamos con David. Yo creo que ya estamos próximos a cerrar el panel, entonces me parece de todas formas clave hacerle esta pregunta a David. Tú mencionabas una cosa súper clave, y es cómo de pronto la habitabilidad y estos indicadores son un proxy de competitividad, porque la gente quiere estar en Bogotá. La gente más capaz, la gente más emprendedora quiere estar en la ciudad, y eso es lo que hace la riqueza de la ciudad. En una ciudad donde tenemos mucho emprendimiento, donde tenemos muchas ideas innovadoras y muchos jóvenes, y cada vez para ellos es cada vez, digamos, más natural manejar los datos, etcétera. ¿Cómo crees que se puede aprovechar este tipo de iniciativa desde el sector privado ya para generar mayor riqueza, emprendimiento, etcétera? Sí, yo creo que al principio lo dijiste, es casi que esa competencia entre territorios, ¿sí? En Bogotá no solamente compite con
no solamente compite con ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali y las demás ciudades, e incluso hoy en día pues con ciudades de pues, otro tipo de ciudades. Nosotros tenemos una encuesta que dice que más o menos como el 70% de la gente, si tuviera la oportunidad, se iría, ¿sí? Entonces Bogotá compite un montón, ¿sí? Bogotá compite un montón con otras ciudades. Entonces, al final del día, tener la capacidad del sector privado, perdón, para atraer personas, para retener personas, se vuelve crítico. Y yo insisto, al final del día, Bogotá ya tiene la tarea hecha en telecomunicaciones. Bogotá, donde uno sea que se haga, tiene un excelente internet, donde uno se haga, tiene buenos servicios públicos y demás. Donde toca luchar para mantener un sector competitivo a través del capital humano es en que ese capital humano viva feliz, ¿sí? Y viva saludable. Yo insisto, yo creo y seguro. Pero todo tiene que ver con, al final del día, digamos, escucharte en serio, eso me cala un montón y es sobre todo esa diapositiva de que casi que la correlación fuerte entre mayor habitabilidad, menores índices de temas de salud mental, ¿sí? Es impresionante porque al final del día eso hace toda la diferencia, ¿sí? Entonces, al final del día, que desde el sector privado, desde las empresas, nos preocupemos porque los entornos sean habitables, porque la calidad del aire sea buena, ¿sí? Y el sector privado no necesariamente, pues es porque es el más grande, pues es el que más contamina y demás, ¿sí? Es el que tiene más responsabilidad en el tema de reducción de contaminación, en mejorar la movilidad, ¿sí? En mejorar la seguridad. Y ese es un tema interesante que vi que tenía en el mapa de todos los variables, tenía cuánto inciden, seguridad es determinante, es impresionante. Entonces hay una corresponsabilidad. La Cámara de Comercio tiene un trabajo constante con la policía, incluso en algunas zonas con el resto de las fuerzas para mejorar las condiciones de seguridad, ¿sí? Porque al final del día todas esas variables, si no funcionan, la gente termina yéndose a otros territorios, ¿sí? O termina simplemente, pues, o digamos, la competitividad se termina viendo afectada. Entonces, hay una corresponsabilidad total del sector privado. De nuevo, insisto, este tipo de ejercicios son cruciales y en lo local que es, porque es que de nuevo, al final del día es muy difícil. Quienes conocen el territorio, digamos, las empresas están ubicadas en el territorio, conocen esos espacios y realmente tener evidencia con la cual soportar ese tipo de fenómenos que uno observa en la calle, que los empresarios ven en la calle, que les cuentan sus trabajadores, es tan posible llegar, las obras me están afectando de esta u otra manera y por eso es importantísimo esas líneas bases y demás. Entonces, eso se vuelve crítico para realmente mejorar la habitabilidad, porque al final del día es la calidad de vida desde el punto de vista del ser humano que está en la ciudad. Y pues el trabajo y la productividad es, no sé, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros trabajando de nuestras vidas? Más o menos un tercio del tiempo. Entonces, claramente es un elemento muy relevante. Muchas gracias, David. Si quieres, hago una cerrada rápida. Pues yo siento que aquí hay muchas oportunidades. Una de ellas tiene que ver con definitivamente esa planeación de cómo va a crecer la ciudad, en qué vamos a invertir, cuáles son los elementos en los que necesitamos dar prioridad en los recursos que siempre van a ser escasos en la ciudad, en cómo esas inversiones que hagamos, especialmente en infraestructura, empiezan a tener otras características que realmente le peguen más a la habitabilidad. Muchas veces, como en esa práctica un poco separada de conocimientos, los proyectos de transporte, los proyectos de movilidad tienen unos indicadores muy puntuales, que esto me ahorre tiempo, básicamente. Y esto nos invita un poco a que incluyamos otros atributos muy importantes. Muchas veces hemos dicho, por ejemplo, la red de ciclorrutas está pensada para hombres, el transporte público está pensado para hombres. ¿Cómo hacemos para incluir esto que nos está dando el indicador de habitabilidad y priorizar otros elementos que son importantes y que nos permiten al final del día diseñar de manera diferente la calle, diseñar de manera diferente los sistemas de transporte? Entonces creo que sí es una oportunidad única, además una cosa de la que siempre estuvimos como insuficientes en nuestras ciudades era información. De alguna manera teníamos que planear con unos datos promedio, con unas encuestas y con una información muy puntual, y ahora tenemos pues unos sistemas de información que van evolucionando y que nosotros pues podemos aprovechar de mejor manera para tomar buenas decisiones.
Creo que esta es una oportunidad también de seguir trabajando con el sector privado. Muy bueno que la Cámara de Comercio esté aquí con nosotros y obviamente pues con las entidades del sector público. Pues felicitaciones a todo el equipo de trabajo y ojalá pues esto siga avanzando y siga creciendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Juan Pablo y a nuestro panel. Tenemos unos minutos al que se quiera quedar afuera atrás del salón hay un refrigerio porque ya está haciendo hombrecita, entonces invitadísimos, pero también porfa, ahí atrás si quieren ir cacharrearle al visor, que ahí está nuestro diseñador principal del visor, Jaiber, levanta la mano, este man es el duro. Y también, porfa, si nos quiere ayudar ahí, tenemos unos potsis. ¿Qué le parece chévere de vivir en Bogotá para que vayan, pongan ahí lo que quieran mientras se van comiendo el refrigerio y si quieren también tenemos unos minutos para ir charlando entre nosotros. De nuevo, muchas gracias por venir. Todo esto la información es abierta. El que quiera datos, presentaciones, documentos, por supuesto no tiene sino que levantar la mano. De nuevo, muchas gracias. Gracias al panel. Gracias Andrés, secretaría y a todos los que vinieron. Marta, al equipo, el equipo es grandísimo. Sí, sí, sí. Gracias.